Entremos a ver ahora la estructura repetitiva while. Hasta ahora hemos empleado estructuras secuenciales y condicionales. Existen otro tipo de estructuras tan importantes como las anteriores, que son las estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva permite ejecutar una instrucción o un conjunto de instrucciones varias veces. Una ejecución repetitiva de sentencias se caracteriza por la o las sentencias que se repiten, el test o prueba de condición antes de cada repetición que motivará que se repitan o no las sentencias. Hay varias estructuras repetitivas y la que primero vamos a ver son las estructuras repetitivas de tipo while. La representación gráfica, como vemos, acá tenemos una condición y por el verdadero tenemos el bloque de instrucciones que se van a repetir. No hay que confundir la estructura repetitiva while con la estructura condicional if. Recordemos que el if tiene llamas por el verdadero y el falso a ambos lados de la figura. En cambio acá el verdadero baja y vuelve la flecha hasta la condición. Cuando da falsa la condición, sale de la estructura repetitiva. O sea, este es el bloque que se va a ir repitiendo. El funcionamiento, en primer lugar, se verifica la condición. Si la misma resulta verdadera, se ejecutan las operaciones que indicamos por la rama del verdadero, por esta rama. A la rama del verdadero dibujamos la parte inferior de la condición, una línea al final del bloque se repite de repetición, la conecta con la parte superior de la estructura repetitiva. En caso de que la condición sea falsa, continúa por la rama del falso y sale de la estructura repetitiva para continuar con la ejecución del resto de nuestro algoritmo. El bloque se repite mientras la condición sea verdadera, por eso while significa mientras. Importante, si la condición siempre retorna verdadero, estamos en presencia de un ciclo repetitivo infinito. Dicha situación es un error de programación, nunca finalizará el programa si siempre da verdadera esta condición. Se quedaría para acá para siempre y nunca continuaría con la ejecución de nuestro algoritmo. Vamos a hacer un problema. Realizar un programa que imprime en pantalla los números del 1 al 100. Sin conocer las estructuras repetitivas podemos resolver el problema empleando una estructura secuencial, como la que ya conocemos. Inicializamos una variable con el valor 1, x igual a 1, luego imprimimos la variable. Incrementamos la variable en 1, x igual a x más 1, o sea, se incrementa la variable que antes valía 1, ahora pasa a valer 2, se imprime un 2. Incrementamos nuevamente en 1, ahora imprime un 3. Esto continuamos con las mismas operación y salida, operación y salida. Si continuamos con el diagrama veremos que es casi interminable. Emplea una estructura secuencial para resolver este problema, produce un diagrama de flujo y un programa en C muy largo. Ahora veamos la solución empleando la estructura repetitiva while. Con la estructura repetitiva while, a x la voy a inicializar en 1. Mientras x sea menor o igual a 100, si es verdadero, voy a mostrar x, como x vale 1, 1 es menor o igual a 100, es verdadero. Va a mostrar x, o sea, va a mostrar un 1. A x la voy a pasar a incrementar en 1, x igual a x más 1. Ahora x va a valer 2. Va a subir y va a volver a preguntar 2. O sea, el contenido de x que es 2, menor o igual a 100, sí. Pasa e imprime el contenido de x que es un 2. A x se la vuelve a incrementar en 1. Porque x guarda lo que tiene x que es 2 más 1, un 3 ahora. X se modifica y guarda un 3. Vuelve acá, 3 es menor o igual a 100, es verdadero, por lo tanto muestra el contenido de x, muestra un 3 y ahora x pasa a valer 4. Esto se repite, en algún momento x se incrementa, vale 100. 100 es menor o igual a 100, es verdadero. Por lo tanto, muestra el contenido de x que es 100 y ahora a x se incrementa en 1. X que vale 100 más 1 es 101. 101 es menor o igual a 100, da falso y continúa el flujo de nuestro algoritmo, en este caso finalizando el programa. Pasemos a ver cómo codificamos el C, en el lenguaje C, la estructura repetitiva while. Vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a grabar, responde al programa 26, responde al programa 27. Programa 27, ahora sí. Entonces, incluimos el archivo estándar IO. También incluimos console.io. Implementamos la función main, donde vamos a definir variables. Tenemos una sola, la variable x. Y empezamos. A x hay que inicializarla con 1.
x igual a 1. Esta x igual a 1 se le podría haber hecho acá también, no hay ningún problema en C de definirla e inicializarla con 1. Y ahora empieza la estructura repetitiva while. Y decimos while, que es una palabra clave, entre paréntesis, x es menor o igual a 100. El bloque del verdadero va entre llaves, donde vamos a imprimir printf, vamos a imprimir un tipo de dato entero. Vamos a dejar, fíjense, un espacio en blanco para que quede un separador y vamos a imprimir la variable x. Seguidamente a x le vamos a asignar lo que ya tiene más 1. Y cuando sale la estructura repetitiva, que detenemos la ejecución del programa y disponemos un return 0 indicando que el programa finalizó correctamente. Si nos damos cuenta, acá estamos imprimiendo. El contenido de x vale 1 a la vez. Acá cuando hacemos el print f, al dejar ese espacio en blanco, vemos que queda un separador. Inclusive podríamos poner cualquier otro carácter. Si queremos de separación un guión, también aparecerían los números separados por un guión. 1, 2, 3. También podríamos haber hecho, imprimimos el valor y hacer un printf imprimiendo separado el guión. El resultado es lo mismo, nada más que la otra forma es más concisa, más corta. Entonces veamos que tenemos resuelto nuestro programa con un programa mucho más conciso, mucho más corto, utilizando una estructura repetitiva, a que si lo tuviésemos que resolver con una estructura secuencial, en el cual tendríamos un centenar de líneas, más de 100 líneas seguramente en nuestro programa. Con un while vemos que esto se repite 100 veces y x cada vuelta se va incrementando en 1 hasta que en un momento llega a 101. 101 es menor o igual a 100, da falso. Cuando esta condición da falsa, la siguiente línea que se ejecuta es la que está fuera del while. Algunas cosas que podemos tener en cuenta. Podemos observar que el bloque repetitivo puede no ejecutarse ninguna vez si la condición retorna falso la primera vez. O sea, podría ser que en algunas situaciones esto no se ejecute nunca si esta condición que uno pone da falsa desde el principio. La variable x debe estar inicializada con algún valor antes de ejecutar la operación x igual a x más 1. O sea, esto no lo podemos hacer si x no tiene un valor inicial, porque no podemos guardar en x lo que ya tiene x si no tiene x nada. Esa es otra cosa importante. Este va a recibir el nombre de lo que es un contador. Es una variable que se va incrementando en forma constante, en este caso de 1 en 1. Probemos algunas modificaciones de este programa y veamos qué cambios se deberían hacer para, por ejemplo, imprimir los números del 1 al 500. Si esto imprime del 1 al 100, para imprimir los números del 1 al 500 simplemente cambiamos la condición y ahí tenemos la impresión de los números del 1 al 500. Imprimir los números del 50 al 100. Bueno, lo que va a variar, si va a ser del 1 al 100, a x le inicializamos en 50. Si queremos ir del 50 al 100. Del 50 al 100. Imprimir los números del menos 50 al 0. Entonces x podría empezar en menos 50, mientras x sea menor. Lo único que le vamos a cambiar, vamos a poner un espacio en blanco, porque van a aparecer valores negativos. Vamos a ejecutar y compilar, y como vemos ahí está imprimiéndose del menos 50 al valor 0, que es lo que variamos. A x lo inicializamos en menos 50 es menor o igual a 0, es verdadero. Imprime x, que es el menos 50, y todas las veces le voy sumando 1. Al menos 50, cuando le sumo 1, el valor que se genera es el menos 49, el cual el menos 49 es menor o igual a 0, es verdadero, y pasamos a mostrar el menos 49, así sucesivamente, hasta que en algún momento x se incremente y llega a valer 1, y 1 ya no es menor o igual a 0. Imprimir los números del 2 al 100, pero de 2 en 2. De 2 al 100, fíjense, de 2 mientras x sea menor o igual a 100, pero tiene que ir de 2 en 2. Entonces el contador x lo podemos ir incrementando de 2 en 2. Y ahí tenemos los valores pares del 2 al 100. Entonces,
uno tiene que jugar con el valor inicial del contador, con la condición que vamos a disponer en el while y con el incremento de ese contador, de cuánto en cuánto se va a incrementar. A medida que avancemos, vamos a ver que lo más importante es qué condición disponer para resolver nuestro problema repetitivo. Eso se logra identificar a medida que uno vaya haciendo más problemas. Bueno, con esto hemos presentado el concepto de lo que es la estructura repetitiva while, cómo funciona, cuál es el diagrama de flujo y un problema mínimo de mostrar los números del 1 al 100. Gracias.